Hola a todos, esto es una clase más de Estadística para Pedagogía y Educación Social. Vamos a trabajar con las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Primero tendremos que saber qué son estas medidas de tendencia central y qué son estas medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión no son más que estadísticos, o sea, una serie de cálculos que nos sirven para saber cómo es una distribución. Es parte de la estadística descriptiva. Dentro de esta estadística descriptiva tenemos dos tipos de cálculos, como ya hemos dicho, los de tendencia central, que como su nombre indica, me indican el centro de la distribución, o sea, me indican si una curva es normal, que tendrá forma de campanita de Gauss. Bueno, si una curva es normal, las medidas de tendencia central me indican cuál es el centro, donde se encuentra la mayoría de la gente. Hay tres tipos diferentes de medidas de tendencia central, que son la media aritmética que busca entender el centro de los individuos, pero no solo contando con los individuos que se encuentran en la parte central, sino con todos los individuos. O sea, estudia el centro a través del estudio de todos los valores posibles. Entonces, ¿cuál es su fórmula? Su formulita es el sumatorio de x partido n. Esta sería la fórmula de la media aritmética, porque tendrías que sumar todos los valores que tenemos, todas las notas que tenemos, todos los casos que tenemos y dividirlos entre el número total de la muestra. Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana, por su parte, nos indica cuál es el centro real, posicional, por así decirlo, de una muestra. O sea, si tenemos tres sujetos, me indica cuál es el que está en el medio y que tiene la misma cantidad de gente a la derecha, a la izquierda. Nosotros tomamos la muestra y la dividimos en dos partes. El individuo que se queda en el centro y por tanto tiene la misma cantidad de gente a un lado y al otro es la mediana. Y la moda. La moda, por su parte, como su nombre indica, es lo que se pone todo el mundo. Pues en este caso no se pone nada porque no es ropa, pero sí, la moda nos indica cuál es el valor que aparece más veces, porque es el que casi todo el mundo tiene o que mucha gente de la muestra tiene. Esa es mi moda. La moda simplemente se halla por medio de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta mayor será la moda. Bueno, ahora que ya hemos visto esto, vamos a entender qué son las medidas de dispersión. Sí, las medidas de tendencia central me indicaban dónde se situaba la mayoría de la gente. Las medidas de dispersión, por su parte, un segundito, que con estos bolis se acaban rápidamente. Las medidas de dispersión, ahora me falta el otro, ¡ay, que se esconden! Bueno, las medidas de dispersión nos indican, en vez de el centro de la distribución, me indican cuánto se separan del centro la mayoría de la gente. Yo normalmente, yo casi todo el mundo lo expresan así, desde la línea de simetría a la caída de la campana. Esto es una de las representaciones más habituales de las más famosas medidas de dispersión, como son la varianza y la desviación típica. O sea, ¿para qué sirven estas medidas de dispersión? Estas medidas de dispersión me indican cuánto se alejan del centro la mayoría de la gente. Hay muchas medidas de dispersión. Algunas no son tan conocidas como otras, pero todas son muy, muy importantes. A ver, las más importantes de todas son la varianza y la desviación típica. La varianza y la desviación típica hay veces que se escriben con estos símbolos, con el símbolo sigma del griego, al cuadrado para la varianza y sin cuadrado para la muestra, para la desviación típica. ¿Cuándo utilizo la S y cuándo utilizo el sigma? La S normal la utilizo cuando estamos trabajando con muestras, mientras que el sigma se utiliza siempre que trabajemos con poblaciones. A ver, si os fijáis, son muy parecidos estos símbolos. El símbolo de la varianza, la S al cuadrado, y el símbolo de
la desviación típica es una S. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se puede quitar un cuadrado de un número o de cualquier cosa? Pues se quita por medio de la raíz. Así ya sabemos cómo se calcula la desviación típica. La desviación típica se calcula con la raíz de la varianza, tan sencillo como eso. Claro, no nos queda saber solo cómo se halla la varianza, pero no os preocupéis que no es tan complicado como parece. Hemos visto la varianza y hemos visto la desviación típica. Y ahora nos queda por ver otro tipo de tendencia central, que es la amplitud o recorrido, también llamado rango. Me indica de qué valor a qué valor se pueden encontrar los valores. Entonces, ¿cómo se hallará? Pues se halla con el valor mayor menos el valor menor al que le sumamos 1. ¿Por qué le sumamos 1? Porque si no, aquí tengo por ejemplo 1, 2, 3, 4. El valor mayor va a 4 y el más pequeño va a 0. Si yo contase 1, 2, 3, 4, solo contaría 4 valores, pero realmente hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5, porque también puedo haber sacado un 0. El 0 está dentro de la distribución. Está el 0, está el 1, está el 2, está el 3 y está el 4. No son 4 valores, son 5. Entonces se halla de esta forma: el valor mayor menos el valor menor al cual le sumamos 1. No, perdón, son 4 valores. 4 valores, 1, 2, 3, 4. Bueno, se coge el valor mayor, se quita el valor menor, ¿no? Quedaría 4 menos 1 son 3. Pero yo cuento todos los valores de sacar 0 con algo, sacar 1 con algo, sacar 2 con algo o sacar 3 con algo hasta el 4. ¿Vale? Entonces serían 4 valores, no 5. Ya no sé ni sumar. Uy, qué peligro. Bueno, continuamos. Ahora lo que vamos a ver son el resto de medidas de variabilidad. Otra medida importante de variabilidad que os explicaré si da tiempo más tarde o en otra grabación es la covarianza. ¿Por qué es importante la covarianza? La covarianza, que se escribe como CB, es algo parecido a la varianza, pero a diferencia de la varianza sirve para comparar dos muestras diferentes. Yo nunca podría utilizar la varianza para trabajar con muestras diferentes porque no sería justo, no estaría bien hecho. Pero si queremos saber qué grupo es más homogéneo o qué grupo es menos homogéneo, pues tendríamos que utilizar la covarianza. Bueno, ahora tenemos esta tablita de frecuencias. Esta tablita de frecuencias en la que vamos a trabajar para saber la nota que las medidas de dispersión, o sea, cuánto se alejan del centro la mayoría de la gente y si un grupo es homogéneo o no es homogéneo. Para ello vamos a mirar esta tablita de gente que ha suspendido. Tenemos gente que ha sacado de un 1 a un 4. Para ello vamos a mirar que gente que haya sacado un 1, hay una persona que haya sacado un 2, hay 3 personas. Que haya sacado un 3 hay 5 y que haya sacado un 4 hay 1. En total, si sumamos, hay 10 personas. Lo primero que tendremos que hacer es la media aritmética. La media aritmética, como dije, se halla sumando el total de los valores, todo el número total de valores, y dividiéndolos entre n. ¿Por qué es así? Porque es esta formulita de aquí, la media aritmética, que se escribe de esta forma. Bueno, ¿por qué es así la media aritmética? Porque yo en la media aritmética intento mirar cuál es el centro de mi distribución, pero teniendo en cuenta todo el mundo. Para eso sumo a todo el mundo y lo divido entre el número de gente que hay y me dará cuál es la posición central. En este caso, ¿cómo haríamos eso? Hay gente que se pondría a sumar, pues, sumatorio de X, sumaría todos estos valores, pero aquí no estamos hablando de que una persona que ha sacado un 1, una persona que ha sacado un 2, una persona que ha sacado un 3, no. Hay 2 personas que han sacado un 3 y hay 5 personas, perdón, que lo he dicho al revés, que lo veo del revés en mi pantalla. Hay 3 personas que han sacado un 2 y 5 personas que han sacado un 3. No una de cada
Por eso yo no podría sumar esta columnita de aquí. Para hacer la media aritmética cuando tenemos frecuencia, lo que tengo que hacer es añadir a mi tabla de frecuencias una columnita nueva. Esto no aparece en el formulario. ¿Por qué? Porque se da por hecho que lo tenéis que saber ya. Que cuando tenemos frecuencias, lo que me ponga de la fórmula le tengo que añadir la f multiplicado. Ahora vamos a ver todos los casos cómo funcionaría. Bueno, en el caso de la media, pues lo que tendré que hacer es multiplicar la x por la frecuencia absoluta, el valor por la frecuencia absoluta. Así no solo contaré un individuo que haya sacado un 2, sino contaré los 3 individuos que han sacado un 2. ¿Sí? Iríamos haciendo 1 por 1, 1, 2 por 3, 6, 3 por 5, 15, 4 por 1, 4. Ahora, como me pide en la formulita, a ver si la coloco bien, como la formulita me piden que haga el sumatorio de x, pues y yo ya sé que yo no trabajo con x solo ahora, trabajo con x por f, pues hago este sumatorio. Voy haciendo 6 más 1, 7, 7 más 15, 22 y 22 más 4, 26. Entonces, mi media aritmética se hallará de esta forma. El sumatorio de x hemos visto que es 26. Y al haber sumado antes todas las frecuencias absolutas, pues tendré que son, todo el número de gente que hay, tendré que son 10. Entonces, ¿cuál será mi media aritmética? Mi media aritmética será 2,6. ¿Vale? Yo aquí tengo una media aritmética de 2,6. Bueno, ahora que ya hemos visto cómo se calcula la media aritmética, vamos a ver cómo se calcula la varianza. La fórmula de la varianza, que está en la página 3 del formulario, es un poquitito enrevesadita, ¿vale? Vamos a ver. La fórmula de la varianza se halla con el sumatorio de x menos la media, todo ello al cuadrado partido n. Pero ¿os acordáis de lo que os he dicho hace un segundito? Esta es la varianza, la fórmula de varianza que tenéis en el formulario. Pero ¿os acordáis de lo que os he dicho hace un segundito? Que en las fórmulas no tienen en cuenta la frecuencia absoluta. Tienen en cuenta que los números se pueden repetir más de una vez. Y eso lo has de tener en cuenta tú, añadiéndole tú mismo a la fórmula cuando haya frecuencia absoluta, porque también puede ser que tengamos una distribución en que no se haya repetido ningún valor y por tanto no tengamos una frecuencia absoluta, aunque es extraño. Entonces, si tenemos una frecuencia absoluta, a esta formulita de aquí lo tengo que multiplicar por la frecuencia para poder darme el resultado adecuado, porque si no solo tendría a una persona que ha sacado un 1, a una que ha sacado un 2, a una que ha sacado un 3, cuando hemos visto que esto no es así. Entonces, a la hora de práctica, para hacer esta varianza, ¿cómo lo calcularíamos? Pues lo primero que tenemos que hacer es, una vez que hemos hallado la media aritmética, que sabemos que nos da 2,6, pues hacemos una columnita nueva, que es la columnita de la nota menos la media puesto al cuadrado. Entonces, ¿qué tendremos que ir haciendo? Aquí tengo la nota es 1 y tendré que ir haciendo este 1, le tendré que ir restando las diferentes, la media que hay. Haré 1 menos 2,6, me da menos 1,6. Siguiente, tenemos 2. 2 menos 2,6 y me da menos 0,6, que ahora pondremos al cuadrado, no os preocupéis. Ahora, 3 menos 2,6 tendremos 0,4 y 4, menos 2,6 tendré 1,4. Ahora lo que tengo que hacer es poner estos valores todos al cuadrado. Tengo que poner estos valores al cuadrado. Y así voy haciendo 1,6 al cuadrado. Esto será 2,56.
comprobaré todos los cálculos 2 veces para que no haya ningún error. Sí, 2,56 es la nota menos la media puesto al cuadrado. En el caso siguiente será 0,6 por 0,6 me da 0,36. Esta será mi nota menos la media puesto al cuadrado. Si os fijáis, estos valores que eran negativos acá han pasado a ser positivos. ¿Por qué? Porque cualquier número que se pone al cuadrado queda positivo. Ahora tengo que hacer 0,4 al cuadrado y me da 0,16. Y 1,4 al cuadrado, que me da 1,96. Así tendré ya esta columnita hecha. Poco a poco, si vais con orden, lo podréis hacer sin ningún problema. Es importante que tengáis un orden. Si no tenéis un orden, no os va a salir. Bueno, bajo por aquí y vamos a ver qué nos faltaría ahora. Hemos visto que para hacer la media no me servía simplemente con sumar todas las x. He tenido que multiplicarlos por la frecuencia. Pues en este caso tendré que hacer lo mismo, porque si no, solo estaría teniendo en cuenta a un individuo que ha sacado un 1, a un individuo que ha sacado un 2, a un individuo que ha sacado un 3 y a un individuo que ha sacado un 4. Por eso, la siguiente columnita que ha de hacer es la columnita anterior multiplicada por la frecuencia absoluta. Así iría multiplicando 2,56 por 1, que es igual a 2,56. 0,36 por 3. Por 3 creo, sí. Por 3, que es la frecuencia absoluta. 0,33 por 6, por 3 es 1,08. Ahora tendría que hacer 0,16 por 5, que creo que sí, 5. Y me da 0,8. Y por último, que no veo lo que pone ahí, 1,96 por 1, que será 1,96. Ahora, la formulita de la frecuencia, de la varianza, vamos a volver a ver. Lo que tengo que hacer es esta columnita que acabo de hacer, la nota menos la media puesto al cuadrado multiplicado por f, y sumarlo todo para después dividirlo entre el total de gente que hay. Pues eso haré. Voy a sumar toda esta columna. Con el resultado de toda esta columna lo dividiré entre la muestra, el tamaño de la muestra, y ya lo tendría. Así iré haciendo 2,56 más 1,08 más 0,8 más 1,96 me da 6,4. Tenemos un 6,4 de muestra. De muestra en el valor menos la media puesto al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta. Ahora con este 6,4 yo podré hallar la varianza, porque la varianza, como hemos visto, es todo esto sumado, que lo tengo hecho, que es 6,4 y dividido entre el número total de gente, que era 10. Entonces tendré que mi varianza es 0,64. Si yo en vez de la varianza quisiese la desviación típica, no tengo que hacer más que la raíz de 0,64, porque la varianza no es más que el cuadrado de la desviación típica, y por tanto, si yo quiero saber cuál es la desviación típica, solo tengo que hacer su raíz, que voy a hacerlo ahora, 0,64, la raíz me da 0,8. Esta sería la desviación típica. Tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos con varianzas o cuando trabajamos con desviaciones típicas, porque para hacer algunas formulitas del contraste de hipótesis nos pedirán las varianzas y para otros casos nos piden las desviaciones típicas. Tengo que saber cuál he hallado o qué dato me dan y cuál tengo que hallar. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que me hayáis entendido.
Os recuerdo, si tenéis algún problema o alguna dificultad, no tenéis más que avisar. Y si necesitáis clases particulares, también. Mi teléfono es el 61505353476 y mi mail es analeonvega@yahoo.es. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.